¿Qué pasa, chicos? Bueno, vamos a aprender una nueva canción que está salido hace muy poquito. Y nada, bueno, son acordes sencillos, el ritmo también más o menos sencillo y bueno, también es muy bailable. Así que nada, para aquellos que queráis o cantarla o bailarla, pues nada, la aprendemos rapidito, acordes, ritmo y ya la podéis practicar y tocar con amigos o solos, siempre que queráis. Así que nada, vamos a comenzar primero por los acordes. Esta canción está en mi menor. ¿Qué quiere decir eso? Pues primero, pues básicamente la tonalidad es mi menor. La única nota alterada para aquellos que ya más o menos controláis un poco el tema de escalas es el fa sostenido. ¿Vale? Las demás notas son naturales, es decir, es do, re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do. ¿Vale? Y nada, entonces los acordes son primero mi menor, que es muy sencillito, es simplemente el dedo 2 y 3 en el segundo traste, el dedo 2 en quinta cuerda y el dedo 3 en la cuarta. Y pulgar desde la sexta hacia abajo. ¿Vale? Las 6 cuerdas. Sin problema. Luego tenemos la menor, que lo recordamos rápidamente. El dedo 1 de la mano izquierda, primer traste, segunda cuerda. Y el dedo 2 y 3 de la mano izquierda en el segundo traste. El dedo 2 en la cuarta cuerda y el dedo 3 en la tercera. Mano derecha pulgar desde la quinta hacia abajo. ¿Vale? Entonces tenemos mi menor, la menor, luego re mayor, que es re, fa sostenido, la. Muy sencillo. El pulgar desde la cuarta cuerda hacia abajo y mano izquierda. Pues tenemos el dedo 1 de la mano izquierda, segundo traste, tercera cuerda. El dedo 3 de la mano izquierda, tercer traste, segunda cuerda. Y por último el dedo 2 de la mano izquierda, segundo traste, primera cuerda. Y como siempre, ¿vale? Recordad pulgar desde la cuarta hacia abajo. Entonces ya tenemos mi menor, la menor, re mayor, luego si mayor con séptima, que este acorde también es más o menos sencillo, es simplemente el dedo 2 de la mano izquierda va a ser segundo traste, quinta cuerda. El dedo 1, primer traste, cuarta cuerda. El dedo 3, segundo traste, tercera cuerda. Y por último el dedo 4, segundo traste, primera cuerda. Y el pulgar desde la quinta hacia abajo. Y ya lo tenemos. ¿Vale? Entonces nada, una vez que tenemos los acordes vamos a ver un poco pues la canción y ver un poco cómo funciona, ¿vale? Vamos a tocarla varias veces, así que sin problema. Vamos a ver un poco cómo sería, ¿vale? Ya os digo, está en mi menor. Salud, mami. Comenzamos en mi menor, la menor, re mayor y mi menor. Y repetimos. Mi menor, la menor, re mayor y mi menor. ¿Vale? Entonces, al principio el orden es muy sencillo, siempre igual. Es mi menor, la menor, re mayor y vuelvo a mi menor. ¿Vale? Un poco la entrada de la canción. La menor otra vez, re mayor y mi menor. ¿Vale? Esto es un poquito más el estribillo. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues más o menos similar. Es mi menor, la menor, re mayor y mi menor. O sea, similar no, literalmente igual. Entonces, el ritmo de la mano derecha es más o menos, bueno, podéis hacer varios, podéis picar, entonces, podéis hacerlo de el golpe, que es muy sencillo, es golpe. Hacemos un golpe con el índice abajo, arriba, golpe, abajo. Y así todo el rato es golpe, abajo, arriba, golpe, abajo. ¿Vale? Es golpe, abajo, arriba, golpe, abajo. Si también queréis, aparte de hacer el ritmo de la mano derecha,
podéis pues eso, picar un poco, es decir, con el dedo 4 de la mano izquierda, ir tapando un poco los acordes cuando pasáis de uno al otro, ¿vale? O no. Otra opción, en vez de hacer con el golpe, es hacerlo con la mano. Es decir, en vez de dar el golpe, tapáis. Es tapar, igual, pero en vez de dar el golpe. Entonces podéis hacer las dos opciones. Primera opción, golpe. El golpe, darlo con, si tenéis uña mejor, pues suena más. Golpe la caja de la guitarra con el anular. Entonces, golpe con el índice abajo, arriba, golpe, abajo. Y así todo el rato. ¿Vale? Solo utilizáis anular y el índice. Anular para dar el golpe y el índice para abajo, arriba, abajo, arriba. ¿Vale? El índice intentar dar un golpe, ¿vale? Que sea seco, entre comillas, no que... sino que... ¿Vale? Por ejemplo. Entonces vamos a seguir con la canción. Re menor otra vez y mi menor, siempre igual. Vuelvo a escribirlo. Entonces, como veis, básicamente tiene dos bloques. El primer bloque, que es muy sencillo, que es el orden de los acordes, como hemos visto. Primero mi menor, la menor, re mayor y vuelvo a mi menor. Y así todo el rato, ¿vale? Digamos que es la parte del verso. Y luego iría al estribillo, que es muy similar, que es mi menor, la menor, re mayor y mi menor. O sea, es igual. Digamos que lo que cambia es un poquito más el ritmo, que en el estribillo está un poquito más, más movido. Entonces lo que podéis hacer es, en la parte del verso, pues picar. Y luego también, si queréis, si ya más o menos, cuando lo tengáis controlado, también podéis jugar un poco con el bajo. ¿En qué sentido lo digo? Pues si vais desde mi menor a la menor, pues podéis hacer desde mi, pues mi, fa, la. Por ejemplo, mi fa sostenido, la, si, re, do, mi. Vale, para ir, digamos, jugando un poco. Al final lo que metéis entre medias son notas de paso. Entonces, como estamos en mi menor, para que más o menos suene bien, lo que tenéis que tener en cuenta es que las notas que van a sonar bien son do, re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do y re, ¿vale? Entonces, si respetáis eso, solo la única nota que está alterada es el fa sostenido, las demás son naturales, pues podéis probar las notas que queráis, ¿vale? Entonces nada, vamos a continuar, a ver cómo continuaría.
Y vuelvo a mi menor. Y volvemos a... Vale, entonces, como digo, primero tenemos que controlar acordes. Ya es la parte del verso que no es el estribillo, es mi menor, la menor, re mayor y vuelvo a mi menor. ¿Vale? Entonces, en esa parte ya digo, podéis picar simplemente, hacéis pulgar y el índice, el medio anular, tiráis con los tres dedos a la vez, ¿vale? Y vais. Yo digo, a la hora de picar podéis ayudaros del dedo 4 de la mano izquierda para picar. Aparte de tapar las cuerdas con la mano derecha. Entonces, esa es una opción de acordes. Podemos tocar los mismos acordes en otras posiciones. Por ejemplo, mi menor, pues podéis coger esta posición de por aquí, que es quizá un poquito más complicada, sobre todo a la hora de la mano izquierda. Pero bueno, es muy sencilla, es el dedo 1 de la mano izquierda, segundo traste, cuarta cuerda. Dedo 2, tercer traste, primera cuerda. Dedo 3 de la mano izquierda, cuarto traste, tercera cuerda. Y por último el dedo 4, quinto traste, segunda cuerda. Y eso es mi menor, que es mi, sol, si. Igual que aquí, pues podéis tocarlo en esta posición. ¿Vale? Suena un poquito más agudo. Luego la menor también la podríamos tocar aquí, que es parecido aquí, ¿vale? Es el mismo acorde, es la, do, mi, pero aquí o incluso aquí, que es simplemente el dedo 1 de la mano izquierda, cejilla en el quinto traste, y luego ya el dedo 3 lo ponéis en el séptimo traste y tocáis desde la cuarta cuerda hacia abajo. Es una buena opción también, aparte de podéis tocarlo aquí, ¿vale? Solo es cejilla, quinto traste con el dedo 1 de la mano izquierda hasta la cuarta cuerda y el dedo 3 de la mano izquierda, traste número 7 en la cuarta cuerda. Esa es una opción. Y luego tenéis re mayor, que también si queréis lo podéis tocar con aprovecháis también el dedo 1 de la mano izquierda y hacéis quinto, el traste en el quinto cejilla hasta la quinta cuerda en el quinto traste y el dedo 3 y 4 en el traste número 7, el dedo 3 en la tercera cuerda y el dedo 4 en la segunda. Y pulgar desde la quinta. Bueno, si queréis tocar también el la, el dedo 2 de la mano izquierda, si queréis tocar desde la quinta hacia abajo, tenéis que añadir el dedo 2 también en el traste 7 para tocar el la. Pero si solo tocáis la quinta y la tercera, la segunda y la primera, pues no hace falta. Tenéis esas dos opciones. Y si no, pues re mayor, como hemos visto al principio, que está estupendo también. Así que nada, vamos a tocar otra vez la canción, a ver cómo lo podemos hacer. Ahí lo podéis picar al principio, picando siempre, si queréis. Lo que no sirve que no estorbe, te metiste autogol por torpe.
Pues ya os digo, una vez que sepáis los acordes, el ritmo es, ya os digo, podéis hacer el sencillo que es golpe, con el índice abajo, arriba, golpe. Y otra vez, ¿vale? Entonces, golpe, abajo, arriba, golpe. Es golpe, abajo, arriba, golpe, abajo. Y repetir. ¿Vale? Entonces siempre golpe, abajo, arriba, golpe, abajo. O si no, en vez de dar el golpe, si es complicado o no tenéis uñas, parando la guitarra. Paro. Paro, abajo, arriba, paro, abajo. Eso es otra variante, pero bueno, esta es más sencilla. Abajo, paro, abajo, arriba, paro, abajo. Y así, y vais incrementando la velocidad. ¿Vale? Todo esto viene muy bien porque al final, como son siempre los mismos acordes, mi menor, la menor, re mayor y vuelvo a mi menor, pues os viene muy bien para ensayar y para ir cambiando a la mano izquierda los acordes, para ir manejando un poquito y que se suelte la mano izquierda también y la mano derecha también, porque podéis desplegar simplemente el acorde al principio, más sencillito, ¿vale? Para ir pillando un poco cuando cambia de acorde a otro. Luego podéis ir picando, que es simplemente bajo, bajo y 1, 2, 3, índice medio anular, tercera, segunda y primera cuerda. Y vais picando. Picando podéis picar, de hecho, con la mano derecha tocando y parando las cuerdas y también ayudados del dedo 4 de la mano izquierda. Para que no os escuche nada, porque a veces se os queda un poquito, se puede quedar un poquito la cuerda, ¿vale? Entonces, jugar con eso, ¿vale? Primero, aprenderos los acordes. Segundo, hacer ritmos sencillos, incluso primero sin ritmo, simplemente desplegando el acorde con la voz de fondo cantando vosotros mismos, que es muy sencillo, y luego ya vais añadiendo el ritmo. Pues en los versos vais picando. Una vez que piquéis podéis añadir notas, por ejemplo, de mi. Podéis hacer mi, esto en el bajo, la sexta cuerda, mi, fa sostenido, sol y luego la. Luego en la quinta cuerda, la, si, do, re, do, mi. Por ejemplo, ¿vale? Las notas que utilicéis tienen que ser pues eso, do, re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do, ¿vale? La única alterada es el fa, que es sostenido, las demás naturales. Y, ¿vale? Porque estamos en mi menor. Y ya está. Con que tengáis eso controlado, sabéis la tonalidad, sabéis las escalas, por tanto sabéis las notas que sirven, es decir, que no van a sonar mal, y tenéis los acordes. Entonces, ensayar, practicar. Cualquier duda que tengáis me escribís o os metéis en el grupo de WhatsApp, que ahí las dudas son instantáneas, ¿vale? Las resuelvo de forma muy rápido. Y nada, si no en los comentarios de YouTube también le echo un vistazo. Así que nada, disfrutarlo mucho, practicar mucho y nada, espero que nos veamos en el próximo vídeo.